Capítulo 1. La llegada. En el pintoresco pueblo de Santa Clara, ubicado en medio de las colinas ondulantes del campo español, vivía una mujer llamada María Martínez. María era conocida en todas partes por su inquebrantable bondad y generosidad. Vivía con su amado esposo, Miguel, y sus 3 hijos, Sofía, Alejandro y Elena. La familia Martínez era un pilar de fuerza y compasión en su comunidad, siempre dispuesta a tender una mano amiga a aquellos que lo necesitaban. Los días de María estaban llenos de alegrías simples: cuidar su jardín, cocinar comidas para su familia y hacer trabajo voluntario en la iglesia local. A pesar de los desafíos de la vida, siempre llevaba una cálida sonrisa y tenía una palabra amable para todos los que conocía. Su familia, también, encarnaba su espíritu de bondad, cada uno contribuyendo a su manera para hacer de su rincón del mundo un lugar mejor. María tenía una gracia especial en su forma de tratar a los demás. Siempre estaba dispuesta a escuchar, a ofrecer un hombro en el que llorar, o simplemente a brindar un gesto de amabilidad que iluminara el día de alguien. Su casa era un refugio acogedor para amigos y vecinos por igual, donde siempre se encontraba una comida caliente y una palabra de aliento. En medio de la bulliciosa actividad del pueblo, la familia Martínez era un faro de calidez y hospitalidad. No importaba cuán agitadas fueran sus propias vidas, siempre encontraban tiempo para ayudar a los demás. Ya sea ofreciendo un plato extra en la mesa o ayudando con tareas domésticas, nunca escatimaban esfuerzos cuando se trataba de hacer el bien. Para María, la verdadera riqueza no se encontraba en posesiones materiales, sino en el amor y la conexión que compartía con su familia y su comunidad. Cada día, se sentía agradecida por las bendiciones que adornaban su vida, la risa de sus hijos, el amor de su esposo, y la amistad de aquellos que la rodeaban. Y así, en el tranquilo rincón de Santa Clara, la llegada de María Martínez marcaba el comienzo de una historia de bondad, compasión y amor que resonaría en los corazones de todos los que la conocían. Capítulo 2. Un giro trágico. La vida en el pueblo de Santa Clara seguía su curso tranquilo y apacible, con María Martínez y su familia en el centro de todo. Sin embargo, incluso en el lugar más apacible, el destino puede dar un giro inesperado. Era una tarde como cualquier otra en la casa de los Martínez. El sol dorado se deslizaba suavemente sobre los tejados de terracota mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para la cena. El aroma tentador de la comida casera llenaba el aire, mezclándose con las risas y conversaciones animadas. Pero entonces, en un instante, todo cambió. El sonido estridente de una alarma de incendios cortó el aire, rompiendo la paz de la velada familiar. Los ojos de María se agrandaron de repente en horror cuando vio el humo que se elevaba desde el otro extremo de la casa. El pánico se apoderó de ellos mientras María y Miguel se apresuraban a poner a salvo a sus hijos. Con el corazón latiendo desbocado, agarraron a Sofía y Alejandro y los llevaron fuera de la casa, lejos del peligro que se avecinaba. Pero cuando intentaron volver por Elena, se encontraron con una pared de llamas que les impedía el paso. El mundo pareció detenerse en ese momento, el tiempo suspendido en un instante de terror absoluto. María gritó el nombre de su hija, su voz ahogada por el rugido del fuego devorador. Pero no había respuesta, solo el crepitar de las llamas y el crujido de las vigas que se derrumbaban. Con el corazón roto, María y Miguel fueron forzados a retroceder, impotentes ante el voraz infierno que consumía su hogar. Afuera, la noche se llenó de gritos y sollozos, los vecinos acudiendo en masa para ayudar mientras las llamas se alzaban hacia el cielo oscuro. Cuando los bomberos finalmente lograron extinguir el fuego,
El sol había dado paso a un nuevo día, pero la devastación que dejó a su paso era evidente. La casa de los Martínez, una vez llena de vida y amor, ahora era poco más que un montón de cenizas humeantes. La tragedia había golpeado con ferocidad, dejando a María y su familia en un abismo de dolor y desesperación. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando el paisaje desolado, los corazones de todos los que conocían a los Martínez se llenaron de tristeza y consternación. La luz y la alegría que una vez habían irradiado desde su hogar ahora se habían desvanecido, reemplazadas por la oscuridad de la tragedia y la pérdida. Capítulo 3. Momentos desesperados. El amanecer llegó con una pesada carga de dolor y desesperación sobre los hombros de María y Miguel. El sol, que se elevaba lentamente en el cielo, parecía cruelmente ajeno al sufrimiento que llenaba el corazón de la familia Martínez. Después de la terrible noche de la tragedia, el amanecer trajo consigo la cruda realidad de la devastación que habían sufrido. La casa que una vez había sido su refugio, su santuario de amor y alegría, ahora era poco más que escombros carbonizados y cenizas dispersas por el viento. María y Miguel se aferraron el uno al otro en silencio, incapaces de encontrar palabras que pudieran expresar el tormento que sentían en su interior. El aire estaba cargado con el olor acre del humo y el sonido distante de los bomberos que seguían trabajando en los restos calcinados de lo que alguna vez había sido su hogar. Pero a pesar del caos y la desolación que los rodeaba, una sola pregunta continuaba resonando en sus mentes aturdidas: ¿dónde estaba Elena? El nombre de su hija desaparecida flotaba en el aire, una súplica silenciosa que buscaba respuestas en el abismo de la oscuridad. Con el corazón lleno de angustia, María y Miguel se acercaron a los equipos de rescate, rogando desesperadamente por cualquier noticia de su hija perdida. Cada minuto que pasaba sin noticias los sumía más profundamente en el abismo del miedo y la incertidumbre. Finalmente, después de lo que parecieron horas interminables de espera agonizante, llegó la noticia que habían estado temiendo. Los bomberos habían encontrado el cuerpo de Elena entre los escombros, su dulce rostro ahora frío e inerte bajo el peso de la tragedia. El dolor que María y Miguel sintieron en ese momento fue abrumador, una marea de agonía que amenazaba con arrastrarlos hacia lo más profundo de la desesperación. Se aferraron el uno al otro con fuerza, buscando consuelo en la presencia del otro mientras el peso de la pérdida los aplastaba. Elena, la luz de sus vidas, había sido arrebatada de ellos en un abrir y cerrar de ojos, dejando un vacío insondable en sus corazones rotos. Mientras contemplaban el rostro sin vida de su hija, envuelta en la quietud de la muerte, una tormenta de emociones los inundó, ahogándolos en un mar de dolor y desesperación. En los días y semanas que siguieron, María y Miguel lucharon por encontrar consuelo en medio de su dolor abrumador. La pérdida de Elena había dejado un agujero en sus vidas que parecía imposible de llenar, un vacío oscuro que amenazaba con consumirlos por completo. Pero a pesar de la oscuridad que los rodeaba, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en sus corazones, una luz tenue pero persistente que los guiaba hacia adelante en su viaje de duelo y sanación. Capítulo 4. Una comunidad unida. La noticia de la tragedia que había golpeado a la familia Martínez se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo de Santa Clara. La conmoción y el dolor se apoderaron de la comunidad, cada corazón latiendo al unísono en solidaridad con aquellos que habían sufrido una pérdida tan devastadora. Desde el momento en que se encendieron las llamas que consumieron el hogar de los Martínez, los vecinos se habían unido en una muestra impresionante de apoyo y solidaridad. En la oscuridad de la noche, mientras el fuego devoraba la casa de la familia, las calles se llenaron de personas que acudían a ayudar en cualquier forma que pudieran.
con baldes de agua y mantas en mano, los vecinos se unieron a los bomberos en un esfuerzo desesperado por contener el incendio y salvar lo que quedaba de la casa de los Martínez. Aunque las llamas se resistieron con ferocidad, la determinación de la comunidad nunca vaciló, cada uno trabajando incansablemente para proteger a aquellos que habían sido golpeados por la tragedia. Mientras el humo se disipaba y el sol se alzaba en el horizonte, el alcance total de la devastación se hizo evidente. La casa de los Martínez yacía en ruinas, reducida a escombros y cenizas por el voraz incendio que la había consumido. Pero en medio de la desolación, un rayo de esperanza brillaba en el corazón del pueblo. Los vecinos se unieron para ofrecer su ayuda y apoyo a la familia Martínez en su hora de necesidad. Desde ofrecer un techo temporal hasta donar ropa y comida, la comunidad se unió para brindar consuelo y apoyo a aquellos que habían perdido tanto en tan poco tiempo. En la iglesia local, se celebraron vigilias en honor a Elena y en memoria de la tragedia que había sacudido a la comunidad. Las oraciones se elevaron al cielo, llevando consigo la esperanza de sanación y consuelo para aquellos que habían sido afectados por la pérdida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el espíritu de solidaridad que había surgido en respuesta a la tragedia de los Martínez nunca vaciló. La comunidad continuó apoyando a la familia en su proceso de duelo y sanación, recordándoles que no estaban solos en su sufrimiento. Para María y Miguel, el amor y el apoyo de sus vecinos fueron un bálsamo para sus corazones rotos. A medida que se aferraban el uno al otro en su dolor compartido, encontraron consuelo en la presencia de aquellos que los rodeaban, recordándoles que, aunque habían perdido mucho, aún tenían mucho amor y apoyo para recibir de aquellos que los amaban. Capítulo 5. Duelo y resiliencia. Después del impacto devastador de la tragedia que asoló la vida de la familia Martínez, el pueblo de Santa Clara se sumió en un estado de duelo colectivo. La noticia del incendio y la pérdida de la joven Elena se extendió como una sombra oscura sobre la comunidad, dejando a todos con el corazón roto y las lágrimas en los ojos. En los días que siguieron, María y Miguel se encontraron sumidos en un mar de dolor abrumador. Cada momento estaba impregnado de la presencia ausente de su hija, un eco silencioso que resonaba en los rincones oscuros de su hogar vacío. El simple acto de respirar se convirtió en una tarea desalentadora, cada aliento cargado con el peso de la pérdida irreparable. Pero a pesar del dolor que los consumía, María y Miguel encontraron fuerzas para seguir adelante, impulsados por el amor que sentían el uno por el otro y por sus hijos restantes. Aunque el dolor era insoportable, encontraron consuelo en el hecho de que aún tenían a Sofía y Alejandro a su lado, una fuente de luz en la oscuridad que los rodeaba. Mientras tanto, en todo el pueblo, la gente se unía en solidaridad con la familia Martínez en su momento de necesidad. Vecinos y amigos acudieron en masa para ofrecer su apoyo, trayendo comida, ropa y palabras de consuelo para ayudar a aliviar la carga del duelo que pesaba sobre los hombros de María y Miguel. La iglesia de Santa Clara se convirtió en un refugio de consuelo y esperanza para la familia Martínez y para todos los que buscaban un lugar donde expresar su dolor y compartir su pena. Allí, en el santuario tranquilo de la casa de Dios, encontraron consuelo en la compañía de sus seres queridos y en las palabras de aliento de su pastor y de los miembros de la comunidad. A medida que pasaban los días, María y Miguel se sorprendieron al descubrir que, a pesar de la inmensidad de su dolor, también había momentos de luz y esperanza que brillaban a través de la oscuridad. Recordaron con cariño los recuerdos felices que habían compartido con Elena y encontraron consuelo en el conocimiento de que su hija siempre viviría en sus corazones y en sus recuerdos. Juntos,
María y Miguel comenzaron el difícil proceso de sanar y reconstruir sus vidas después de la tragedia. Aunque sabían que nunca olvidarían a Elena, también sabían que tenían que seguir adelante por el bien de su familia y por el legado de amor y bondad que su hija había dejado atrás. En los días que siguieron, María se aferró a su fe y a su comunidad, encontrando consuelo en la oración y en el amor inquebrantable de aquellos que la rodeaban. Aunque el dolor seguía siendo una presencia constante en su vida, también descubrió una nueva fuerza y resiliencia que no sabía que tenía. Una fuerza que la ayudaría a superar incluso los desafíos más difíciles que la vida tenía reservados para ella. Mientras tanto, Miguel encontró consuelo en el trabajo, dedicando sus días a reconstruir su hogar y su vida después de la devastación del incendio. Cada martillazo y cada clavo eran un acto de resistencia contra el dolor y la pérdida. Una demostración de su determinación de no dejarse vencer por la tragedia que había sacudido su mundo. A medida que pasaban los meses, la herida del dolor comenzó a sanar, aunque dejó cicatrices profundas en el corazón de María y Miguel. Aprendieron a vivir con la pérdida de Elena, encontrando consuelo en los recuerdos de su hija y en el amor eterno que siempre sentirían por ella. A lo largo de su viaje de duelo y sanación, la familia Martínez descubrió que el amor era más fuerte que el dolor, que la esperanza podía surgir incluso en los momentos más oscuros. A través de su dolor y su pérdida, encontraron una nueva apreciación por la vida y un renovado sentido de propósito, decididos a honrar el legado de Elena viviendo cada día con amor, compasión y gratitud por las bendiciones que aún tenían en sus vidas. Capítulo 6. Sanando heridas. El tiempo seguía su curso implacable, marcando el paso de los días y las semanas en el tranquilo pueblo de Santa Clara. Para la familia Martínez, cada día era un paso más en su camino de sanación y reconstrucción después de la devastadora pérdida de Elena. A medida que el dolor agudo de la tragedia comenzaba a ceder, María, Miguel y sus hijos restantes se encontraron navegando por un mar de emociones complejas. La tristeza seguía siendo una presencia constante en sus vidas, pero junto con ella también llegaban momentos de alegría y gratitud por las pequeñas bendiciones que todavía tenían. María, en particular, encontró consuelo en el cuidado y el apoyo de su familia y de la comunidad que la rodeaba. Cada gesto de amabilidad y compasión la ayudaba a sanar un poco más, a cerrar las heridas que la tragedia había abierto en su corazón. Aunque sabía que nunca olvidaría a Elena, también sabía que tenía que seguir adelante por el bien de su familia, y por el legado de amor y bondad que su hija había dejado atrás. Mientras tanto, Miguel canalizaba su dolor en el trabajo de reconstruir su hogar y su vida después de la devastación del incendio. Cada martillazo y cada clavo eran un acto de resistencia contra el dolor y la pérdida, una demostración de su determinación de no dejarse vencer por la tragedia que había sacudido su mundo. Aunque su corazón seguía pesado con la pena, encontró consuelo en el trabajo duro y en el conocimiento de que estaba construyendo un futuro mejor para su familia. Para Sofía y Alejandro, la pérdida de su hermana menor había sido especialmente difícil de sobrellevar. Durante las noches oscuras y silenciosas, se aferraban el uno al otro en busca de consuelo, compartiendo recuerdos y lágrimas mientras luchaban por comprender la enormidad de su pérdida. Pero juntos encontraron fuerza en su amor mutuo y en el conocimiento de que siempre tendrían el uno al otro para apoyarse en los momentos difíciles. A medida que pasaban los meses, la familia Martínez comenzó a encontrar una nueva normalidad en medio de la tragedia. Aunque la pérdida de Elena seguía siendo una herida que nunca sanaría por completo, aprendieron a vivir con el dolor y a encontrar alegría en los momentos simples y cotidianos que compartían juntos. Poco a poco, la risa volvió a llenar los pasillos de su hogar reconstruido,
y la luz comenzó a filtrarse a través de las grietas de la oscuridad que los había envuelto después del incendio. Aunque sabían que el camino hacia la sanación completa sería largo y difícil, también sabían que tenían el amor y el apoyo de su familia y su comunidad para ayudarlos a seguir adelante. Y así, en el tranquilo rincón de Santa Clara, la familia Martínez comenzó el largo y arduo proceso de sanar las heridas que la tragedia había dejado en su camino. Aunque sabían que nunca olvidarían a Elena, también sabían que tenían un futuro por delante lleno de amor, esperanza y la promesa de días mejores por venir. Capítulo 7. Un nuevo comienzo. Después de meses de duelo y sanación, la familia Martínez finalmente comenzó a vislumbrar la luz al final del túnel. Aunque la pérdida de Elena seguía siendo una sombra constante en sus vidas, también comenzaron a darse cuenta de que tenían el poder de escribir un nuevo capítulo en su historia, uno lleno de esperanza, amor y oportunidades para crecer y sanar juntos. Con el paso del tiempo, la casa de los Martínez, que una vez había sido consumida por las llamas, se transformó en un hogar lleno de vida y amor una vez más. A medida que las paredes se reconstruían y las habitaciones se llenaban de muebles nuevos, el hogar de María y Miguel comenzó a tomar forma, un testimonio tangible de su resiliencia y determinación para superar la adversidad. Para María, cada día era una oportunidad para honrar el legado de Elena viviendo su vida con amor y compasión. Se dedicó a su trabajo voluntario en la iglesia y en la comunidad, encontrando consuelo en el servicio a los demás y en la compañía de aquellos que compartían su dolor y su esperanza de un futuro mejor. Miguel, por su parte, encontró un nuevo propósito en la reconstrucción de su hogar y en la creación de un ambiente acogedor y seguro para su familia. Cada habitación restaurada y cada mueble colocado con cuidado eran un recordatorio de su amor por María y por sus hijos, y de su determinación de hacer todo lo posible para asegurar su felicidad y bienestar. Para Sofía y Alejandro, el regreso a la normalidad fue un proceso gradual, marcado por altibajos emocionales y momentos de tristeza y alegría. Pero con el apoyo amoroso de sus padres y el consuelo de su fe, encontraron la fuerza para seguir adelante y construir un futuro lleno de esperanza y posibilidades. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, la familia Martínez comenzó a abrirse a la idea de un nuevo comienzo. Aunque sabían que la pérdida de Elena siempre estaría con ellos, también sabían que tenían mucho por lo que vivir y mucho amor por el que seguir adelante. Juntos, se embarcaron en un viaje de renovación y redescubrimiento, explorando nuevas oportunidades y abrazando la vida con renovada energía y entusiasmo. Cada día era una bendición, una oportunidad para crear recuerdos preciosos juntos y para celebrar la belleza y el milagro de la vida. Y así, en el tranquilo rincón de Santa Clara, la familia Martínez se abrió paso hacia un nuevo capítulo en su historia, lleno de promesas de amor, esperanza y un futuro brillante por delante. Aunque el camino hacia la sanación completa sería largo y difícil, sabían que mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier desafío que la vida les lanzara y seguir adelante con fuerza, determinación y amor inquebrantable. Capítulo 8. Lecciones aprendidas. Después de atravesar el oscuro túnel del dolor y la pérdida, la familia Martínez emergió del otro lado con una nueva perspectiva sobre la vida y el amor. A medida que el tiempo pasaba, cada uno de ellos encontraba una nueva fuerza interior, forjada en las llamas de la tragedia que habían enfrentado juntos. Para María, el proceso de sanación implicaba aprender a aceptar la realidad de lo que había sucedido y a encontrar un camino hacia adelante sin dejar de honrar la memoria de su hija. Aprendió a permitirse sentir el dolor y la tristeza, pero también a encontrar alegría y gratitud en las pequeñas bendiciones que aún llenaban su vida. Miguel,
por su parte, descubrió una nueva apreciación por la vida y por el tiempo que tenía con sus seres queridos. Se comprometió a vivir cada día al máximo, aprovechando cada momento con su familia y encontrando alegría en las cosas simples y cotidianas que a menudo daban por sentado. Para Sofía y Alejandro, la pérdida de su hermana menor había sido una lección dolorosa sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar a quienes amaban. Aprendieron a abrazar el presente y a no dar por sentado a aquellos que estaban cerca de ellos, sabiendo que el tiempo con los seres queridos era un regalo precioso que no debía desperdiciarse. A medida que la familia Martínez reflexionaba sobre las lecciones que habían aprendido a lo largo de su viaje de duelo y sanación, también se daban cuenta de la importancia de la comunidad en su proceso de recuperación. Habían sido testigos del poder del amor y la compasión de sus vecinos y amigos, y se sentían agradecidos por el apoyo inquebrantable que habían recibido en su momento de necesidad. A través de su dolor y su pérdida, la familia Martínez había descubierto una nueva apreciación por la vida y por los lazos que los unían como familia. Se comprometieron a honrar el legado de Elena viviendo cada día con amor, compasión y gratitud por las bendiciones que aún tenían en sus vidas. Aunque sabían que el camino hacia la sanación completa sería largo y difícil, también sabían que tenían el amor y el apoyo de su familia y su comunidad para ayudarlos a seguir adelante. Juntos, se embarcaron en un nuevo comienzo, sabiendo que el futuro estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer, amar y encontrar la felicidad en medio de la adversidad. Capítulo 9. Un legado de amor. Después de enfrentar la oscuridad de la tragedia y el dolor, la familia Martínez se encontró en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Aunque la pérdida de Elena seguía siendo una herida que nunca sanaría por completo, aprendieron a llevarla con ellos como un recordatorio constante del amor y la fuerza que los unía como familia. Para María, Miguel, Sofía y Alejandro, el legado de Elena se convirtió en una luz que iluminaba su camino, guiándolos a medida que avanzaban hacia el futuro con valentía y determinación. Aunque ya no estaban físicamente juntos, su espíritu vivía en sus corazones, inspirándolos a vivir cada día con amor, compasión y gratitud por las bendiciones que aún tenían en sus vidas. A lo largo de los días y las semanas que siguieron, la familia Martínez encontró consuelo y fortaleza en el amor y el apoyo de su comunidad. Vecinos y amigos continuaron ofreciendo su ayuda y su amistad, recordándoles que no estaban solos en su dolor y que tenían a alguien en quien apoyarse en los momentos difíciles. Juntos, la familia Martínez comenzó a construir un legado de amor y compasión que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Se comprometieron a honrar la memoria de Elena viviendo cada día con bondad y generosidad, buscando oportunidades para ayudar a aquellos que estaban necesitados y difundir la luz del amor en un mundo lleno de oscuridad. En los meses y años que siguieron, el legado de Elena vivió en cada acto de bondad y compasión que la familia Martínez realizaba en su nombre. Desde ayudar a vecinos necesitados hasta participar en proyectos comunitarios, cada acción estaba impregnada con el espíritu de amor y sacrificio que Elena había encarnado en vida. A través de su ejemplo, la familia Martínez inspiró a otros a seguir su camino, compartiendo el mensaje de amor y esperanza que habían encontrado en medio de la tragedia. A medida que su historia se extendía a lo largo de los años, su legado creció, tocando los corazones de innumerables personas y dejando una marca indeleble en el mundo que los rodeaba. Y así, en el tranquilo rincón de Santa Clara, la familia Martínez continuó viviendo su vida con propósito y significado, sabiendo que el amor que compartían entre ellos y con los demás era la verdadera medida de su riqueza. Aunque habían enfrentado la oscuridad de la tragedia, habían encontrado luz en el amor y la esperanza que siempre los guiaría hacia adelante en su viaje a través de la vida.